Buenos días, compañeros y compañeras de la UNED, personas estudiantes y funcionarias de otras universidades. Desde la Vicerrectoría Académica y el Centro de Capacitación en Educación a Distancia, les extendemos un cordial saludo. Es un gusto contar con su participación en la conferencia Inserción de procesos de autoevaluación del estudiantado en la práctica docente, a cargo de la especialista Caterina Gallardo Córdoba. La doctora Caterina es docente e investigadora, directora del doctorado en innovación educativa de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Tiene estudios de licenciatura en Pedagogía por el Instituto Pedagógico Nacional del Perú, de maestría en Psicología Educativa por la Universidad Nacional Autónoma de México y de doctorado en Innovación y Tecnología Educativa por el Tecnológico de Monterrey. Dentro de sus funciones docentes, imparte cursos relacionados con tecnología e innovación en educación y evaluación de los aprendizajes. Lidera el grupo de investigación en innovación educativa. Sus líneas de investigación giran alrededor de los temas relacionados con la evaluación de los aprendizajes, educación basada en competencias y educación a distancia principalmente. Hoy la doctora nos acompaña a cerrar las actividades de este 2022, pero también nos invita a seguir abriéndole la puerta a la temática que hoy nos convoca, la evaluación de los aprendizajes durante el próximo año. Dicho todo lo anterior, les dejo con la señora Maricruz Corrales Mora, vicerrectora académica de la UNED, para dar inicio con la actividad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Olga y al CECEP por esta programación conjunta que hemos planeado y ofrecido para todos ustedes que hoy nos acompañan de modo sincrónico en esta última actividad que hemos organizado y en aquellos en que después puedan revisarla, dado que hoy tal vez se les dificultó conectarse. Muchísimas gracias a funcionarios y funcionarias de la UNED y también de otras universidades que han estado interesados en este seguimiento, así como quizás estudiantes que también nos sigan en esta temática que en este año nos hemos preocupado de profundizar en el fortalecimiento de la virtualización, en la evaluación de los aprendizajes y también en proyectos asociados a trabajos finales de graduación. Tres temas de la Vicerrectoría Académica en conjunto con el CECED y otras dependencias también que se han venido reforzando por la importancia en nuestro compromiso con la calidad educativa. En esta oportunidad es una especie de segunda parte de la que nos hizo partícipe con su conocimiento y experiencia la doctora Gallardo a mitad del año, en la que precisamente la habíamos por vez primera invitado para que nos pudiera compartir parte de su conocimiento, pero sobre todo de su línea de investigación en la evaluación de los aprendizajes, de manera que también nos ayudara con nuestra práctica docente en los entornos virtuales que la oferta académica pues se ha determinado de esa manera e inclusive hasta parte de las mociones de nuestro Congreso Universitario lo está reforzando de esa forma. Agradecemos a la doctora Caterina Gallardo por estar siempre gentilmente disponible para atender nuestra solicitud de continuar en esta segunda parte en la que habíamos quedado precisamente a mitad de año indicando de que sería interesante proponer una actividad relacionada con la autoevaluación de los aprendizajes. Otra forma que podemos implementar, dada la posibilidad de interacción que ahora
se nos permite con la conectividad en las asignaturas de de nuestra oferta académica poder entonces promover este tipo de metodología y de flexibilidad en algunas de las actividades que se propongan dentro de las asignaturas. Obviamente habrá que tener niveles de madurez. Ya la doctora Gallardo, pues así nos lo hará, supongo que saber, pero dentro de las posibilidades de evaluación de los aprendizajes, no, no necesitamos dejarla por fuera, precisamente porque en un ámbito universitario, pues debemos también llamar o invocar a esa madurez intelectual en ciertos niveles educativos superiores para efecto de poder realizar este tipo de evaluación. Sin más preámbulo, una vez agradecerles a todos, especialmente al Centro de Capacitación y Educación a Distancia, que nos ha acompañado y organizado este tipo de actividades durante el año, y que el próximo año pues esperamos de igual manera profundizar en estos temas y en otros que se han venido organizando precisamente para alcanzar y seguir con nuestra línea de continuidad en la mejora educativa. Bienvenida una vez más, doctora Gallardo. Gracias. Katy, a su casa en la UNED. Hoy quizás tengamos unos pequeños inconvenientes dentro de lo que esperábamos de la inscripción. Es casi que en la próxima semana ya entramos al receso institucional y bueno, hay una buena carga de trabajo de último momento en el cierre del ciclo lectivo, pero estamos en la mejor disposición de escucharte y de agradecerte tu tiempo y tu gentileza para compartir con nosotros tus aprendizajes y conocimiento al respecto. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a toda la comunidad educativa de la UNED, para mí es un honor estar con ustedes a través de estos medios, siempre hablando del tema de evaluación que nos apasiona. Y bueno, y es tan necesario para nuestra actividad académica, siempre estar pensando, bueno, cómo podemos mejorar, qué cosas hay nuevas, qué más podemos hacer por los estudiantes, para que la evaluación sea justamente más para aprender y que sea pues otro apoyo interesante e importante de nuestra actividad docente. Entonces, bueno, esta mañana les traigo aquí el tema de autoevaluación y pues me da muchísimo gusto saludarlos. No los veo, pero por aquí tengo sus nombres, ya todos están conectándose. Bienvenida, Andrea, Carolina, Emanuel, Karen, Laura, en fin, muchísimos docentes. Y también entiendo que hay directivos, coordinadores de programa, personas que también tienen actividades administrativo-académicas. Todos estamos involucrados en el tema de evaluación. Y es justamente de lo que vamos a hablar esta mañana. Pero les tengo una noticia, no solamente vamos a hablar, vamos a también a trabajar un poco. Es una conferencia también más taller. Entonces hay un segmento donde vamos a trabajar, por supuesto los voy a ir orientando, porque me interesa muchísimo que estos temas no se queden solamente en buenos deseos, sino que también tengan una parte aplicada y que ustedes vayan pues justamente integrándola en su práctica docente. Bien, entonces voy a empezar con primero con la agenda, para que ustedes sepan qué vamos a hacer esta mañana. Bien, bueno, entonces vamos a ver cómo abordamos este tema de la autoevaluación, cómo la insertamos en los procesos formativos en educación superior, y por eso el objetivo de esta charla taller es introducir la autoevaluación del aprendizaje como una práctica docente deseable que coadyuva justamente a lograr más y mejores aprendizajes en nuestros aprendices adultos, igual nuestros alumnos universitarios en este caso. La agenda de hoy va a ser lo siguiente. Bueno, vamos primero a tener una actividad reflexiva, ¿ok? Esa actividad reflexiva tiene dos partes, tiene un pedacito de un video y tiene un cuestionario.
¿Ok? Entonces, pues atentos porque con eso vamos a iniciar. Y luego, después de estas dos actividades reflexivas, ya vamos a ir a la parte teórica. Vamos a ver la autoevaluación del aprendizaje en el proceso formativo. Vamos a abordar por ahí, les dije en el título de ese punto, se llama 4 piedritas en el zapato. Y esas 4 piedritas las vamos a entender por qué a veces la autoevaluación no termina de encajar en los procesos que seguimos normalmente para evaluar a los estudiantes. Bueno, vamos a hablar de esas 4 piedritas. Luego vamos a ver algunas formas de realizar autoevaluación significativa en aprendizajes en aprendices adultos. Y finalmente, pues vamos a tener esta parte aplicada. Les decía que no solamente es oír la conferencia, sino también es entrar un poquito en el diseño. Entonces vamos a tener 2 alternativas. Vamos a diseñar o un cuestionario o una rúbrica. Ya ustedes, conforme vayamos avanzando en el proceso hoy, ustedes decidirán cuál de las 2 quieren diseñar, quieren empezar a trabajar, y eso es lo que vamos a hacer en la cuarta parte. Y por último, pues ya cerraremos el taller con algunas reflexiones. ¿Les parece? Entonces, por favor, para empezar, yo siempre digo que es bueno estar escuchando, pero también tomando notas. Si tienen algún tipo de cuaderno, libreta, pluma, lapicero, como ustedes le digan, ¿verdad? En Costa Rica, porque, ay, bueno, eso de las plumas y los lapiceros cambia de país en país, pero bueno, algo para anotar, algo con qué anotar también. Entonces, eso es importante para que pues nos podamos concentrar y estemos con mente, ¿verdad? Oído, pero también conectados con nuestra manera de producir esos entendimientos, y todo eso sin duda pues nos permite concentrarnos. Y algo que les digo, como les digo a mis alumnos, si está prendido por ahí también el WhatsApp, el Face, ¿verdad? Ahí en las ventanitas, ciérrenlo por favor 2 horas, no nos vamos a perder de nada, ¿ok? Cierren el WhatsApp, cierren el Face y vamos a concentrarnos en este proceso. Bien, pues entonces empezamos. Y les decía que vamos a empezar con 2 actividades de pues reflexión, ¿no? ¿Qué es lo que les traigo para empezar con esas actividades? Bueno, por un lado, vamos a escuchar un fragmento, no vamos a escuchar todo el video porque es largo, pero hay un fragmento de TED Talk donde una docente está haciendo una reflexión bien interesante sobre, no en sí misma la autoevaluación, pero sí lo que genera enfrentarnos justamente a eso que logramos o a eso que no logramos, y que a veces nos es difícil adentrarnos en esa postura de realmente mirarnos al espejo y decir, bueno, esto es lo que estoy logrando y esto es lo que me falta o esto es fuerte. La verdad que es una plática bien interesante y ahorita la vamos a escuchar. Y un segundo punto de esta primera parte tiene que ver con un cuestionario. Este cuestionario lo que busca es que justamente reflexionemos sobre cómo nos ha ido a nosotros, en este caso, en nuestra trayectoria académica, desde el jardín de niños, ¿verdad? Desde el kinder, cómo nos ha ido con la autoevaluación. ¿Cuáles han sido nuestras experiencias? ¿Qué oportunidades hemos tenido al autoevaluarnos? ¿Cuáles han sido los mecanismos? ¿Qué he sentido cuando me han dado la oportunidad de autoevaluarme? En fin, una serie de aspectos que nos van a permitir más o menos entender cómo se ha generado nuestro sistema de creencias y experiencial con respecto a la autoevaluación. Este primer segmento nos va a llevar más o menos unos 15 minutos, entonces vamos a empezar. Bien, voy a cambiar la pantalla un momentito nada más. Lo que vamos a ver es un fragmento que empieza en el minuto 4:20. Y lo que vamos a ver, y esta persona lo que nos está diciendo es justamente que hay voces que siempre escuchamos con respecto a lo que nos exigimos de nosotros mismos, pero a veces no sabemos qué hacer con eso. Bueno, este segmentito nada más vamos a escuchar desde el minuto 4:25 hasta más o menos el minuto 6:10. Pues yo creo que va a ser interesante, y cuando terminemos esta parte le voy a dar la palabra a 1 o 2 personas muy rapidito para hacer una reflexión y luego seguimos con el cuestionario. ¿Ok? Bien, entonces empecemos.
Está científicamente probado que el aprendizaje es mucho más profundo si nosotros podemos capitalizar los errores. Y también está claro que podemos ser innovadores y creativos si nos animamos a equivocarnos. Pero ¿cuánto nos cuesta equivocarnos, no? ¿Cuánto nos cuesta asumir la posibilidad de equivocarnos? ¿Pero a qué le tenemos tanto miedo? Piénsense en cualquier situación. Salvo que esté en nuestras manos la decisión de desactivar la bomba y elegir entre el cable rojo o el cable azul, la verdad que las consecuencias no son tan graves. Sin embargo, para nosotros son gravísimos. ¿Por qué? Porque sentimos que en cada error se va nuestro ser, nuestra identidad, casi toda nuestra reputación. Sin embargo, cuanto más nos focalizamos en el posible error, más riesgo de equivocarnos. El tercer gran dueño de las voces, la necesidad de tenerlo todo bajo control, de saberlo todo sobre un tema, de anticipar todas las variables. ¿Y podemos manejar todas las variables en todo lo que hacemos? Yo creo que la verdad que no. Sin embargo, nosotros muchas veces nos vemos empecinados en un perfeccionismo casi imposible que nos lleva a dar vueltas, a dudar de todo, y nunca nos focalizamos en el objetivo de lo que tenemos que hacer. Y hasta acá ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuándo viene la parte que nos cuenta cómo hacer para apagar las voces, no? Lamento desilusionarles, nunca encontré la perillita para apagarlas definitivamente y creo que nunca las voy a encontrar. Pero sí aprendí varias cosas. Lo primero es que cuanto más consciente soy de estas voces y cuanto más me animo a desafiarlas, menos peso tienen en mí. Lo segundo es, ¿por qué Pablo en aquella clase hace 15 años fue tan importante para mí? Fue importante porque fue lo que me permitió conectar con el otro, porque cuanto más conectada estoy con los otros, cuanto más conectados estamos con los otros y con la tarea que tenemos que hacer, con nuestro propósito y el objetivo de lo que queremos hacer, automáticamente las voces de nuestra autoexigencia bajan el volumen. Lo tercero lo aprendí charlando con un amigo. Él me decía, bueno. Ok, entonces, pues escuchamos un pedacito de esta charla con respecto a esas voces de la exigencia, pero a ese enfrentarnos, ¿verdad? A esas áreas de oportunidad. Y me gustaría saber si alguno de ustedes tuvo alguna reflexión propia, pero también con respecto a esta situación con sus estudiantes. Si no hay voluntarios, voy a llamar. Entonces, levantando la mano en reactions, ahí abajo, en reacciones, alguien que quiera comentar sobre esta primera reflexión sobre lo que es enfrentarnos a nuestros errores, a ese espejo donde nos estamos viendo con nuestras fortalezas y nuestras áreas de oportunidad. A ver, Jonathan, gracias. Sí, adelante. Bueno, a mí me parece súper interesante porque la reflexión que hago y con este tema que nos trae usted hoy es que cómo nos cuesta muchas veces autoevaluarnos, ¿verdad? Queremos como ser perfectos. Creo que eso es, quizás es la sociedad, quizás es el sistema educativo el que nos enseña a que no podemos equivocarnos y entonces pues nos da mucho miedo, ¿verdad? Nos da miedo a participar, nos da miedo a expresar nuestras ideas, a proponer algún proyecto, porque ¿y qué pasa si me equivoco? ¿Verdad? ¿Qué van a decir de mí? Y no lo veo como más bien una oportunidad para yo mejorar en lo personal, sino que siempre estoy pensando como, ¿qué dirán los demás? ¿Qué pasará si? ¿Qué pensarán de mí? Gracias, gracias. Excelente reflexión, Jonathan. ¿Alguien más? ¿Nos quedamos con la reflexión de Jonathan nada más? Bueno, sí, en efecto, esa era la intención de traerles este fragmentito del video porque, bueno, alrededor del tema de autoevaluación hay primero una situación cultural, ¿no?
Si revisamos, por ejemplo, la cantidad de literatura que hay sobre autoevaluación, que vienen de autores norteamericanos, ingleses, asiáticos, de verdad que nos vamos para atrás. O sea, se dice mucho, está muy integrado en los sistemas, pero cuando los vamos a ver la producción latinoamericana, si acaso tenemos por ahí 2, 3 artículos por año, y la verdad, pues con situaciones solo muy puntuales sobre alguna estrategia específica, pero no sobre una cultura de la autoevaluación. Entonces, sin duda, hay mucho que hacer, y justamente por eso vamos a hablar, bueno, y vamos a ejercitar en el siguiente este proceso de analizar el sistema de creencias, pero desde nuestra experiencia. Entonces, vamos al cuestionario para ver, pues, cómo nos ha ido en el tema de autoevaluación. Les repito, ese cuestionario es analizando todo. Vamos un ratito, de repente cerrando los ojos, vamos a recordar desde que estábamos, pues, en los primeros años de infancia, cuando fuimos al kinder, hasta ahorita que somos maestros, cómo nos ha ido en esa vivencia de la autoevaluación. Por aquí leí que me decía Alejandra que quiso intentar abrir, pero nada. Y Silvia por aquí nos dice que aceptar los errores y reconocerlos y estar abiertos a ellos, pues de verdad que es un ejercicio que tenemos que hacer, ¿no? Y qué mejor que nosotros maestros justamente para propiciarlo. Pero para propiciarlo tenemos que creer nosotros en eso. Entonces creo que ahí empieza el trabajo de hoy. Bien, vamos entonces, permítanme, voy a cambiar aquí la pantalla. Y ahora sí, les vamos a dar el enlace. Si es tan amable, ya sea Jorge o Daniela, si pueden poner el enlace del cuestionario en el chat, para que todos podamos entrar y vamos a dar un espacio más o menos como unos 10 minutos. Es un cuestionario corto, ¿ok? Donde vamos a ver pues ciertas preguntas, les decía, muy relacionadas con nuestras vivencias, relacionadas con la autoevaluación. Bien, ahí Jorge ya compartió el enlace, yo lo voy a reflejar aquí para que veamos de qué se trata y les vamos a dar unos minutos para poder responder. ¿De qué se trata este cuestionario? Les decía, bueno, pues no nos toma más de 10 minutos ver, además de datos sociodemográficos para entender, pues, qué edad tienen, en qué se formaron. Empezamos aquí con algunas preguntas sobre qué tan frecuentemente ha sido la autoevaluación para ti, qué estrategias usó tu maestro, etcétera. No son muchas preguntas, son muy pocas en realidad. Y entonces, a partir de ahorita, son 10:25, voy a poner la alarma. En 10 minutos exactamente vamos a ver algunos resultados de este cuestionario, ¿ok? Entonces, corriendo 10 minutos y por favor ingresen a la liga y empecemos. Adelante. Muy bien, pues creo que podemos ir proyectando cómo nos está yendo en el cuestionario, está interesante. Muy bien, bueno, pues a todos los que han estado respondiendo y los que siguen respondiendo el cuestionario, les agradezco mucho porque en verdad, pues es información que nos va a permitir, y espero que eso se haya logrado, que este ejercicio no es solamente responder un cuestionario por responderlo, sino que nos empezamos a preguntar varias cosas, primero como estudiantes, para que luego entonces podamos accionar cambios también como docentes, ¿no? Por eso el cuestionario está más enfocado en las vivencias desde lo que nos ha tocado vivir como estudiantes ante la autoevaluación. Bueno, primero, pues el rango de edad. Hay mucha variedad aquí en los rangos de edad de profesores, lo cual me encanta. Por supuesto, tenemos pues mayor cantidad de maestras, docentes, femeninas. En el área profesional que te formaste, pues tenemos muchos de educación normal, técnica educativa, pero la verdad es que está muy variado el perfil, lo cual es interesante también. Y pues hay algunos otros que tienen diferentes actividades más allá del pregrado, los posgrados o la actividad académica, pues hay de diferentes puntos de trabajo, ¿no? En lo que es el proceso educativo. Bien, perdón si brinca, pero es que como están entrando más respuestas, a veces se brinca un poquito. Bien. La mayoría de ustedes ha estado en escuelas más bien públicas, muy bien.
Ahora sí empezamos. La frecuencia con la que hemos hecho la autoevaluación. Fíjense que la mayoría dice que muy baja, ¿no? Y este porcentaje, pues, es casi la mitad, muy baja, que por lo menos, pues, dice, al menos a los cursos que he tomado me han solicitado hacer un proceso de autoevaluación. Entonces, ya como maestros traemos como esa carencia, ¿no? De no haber tenido esa experiencia como estudiantes. Ahora, ¿qué es lo que has realizado con mayor frecuencia cuando un maestro te dijo, te vas a autoevaluar? Fíjense que está empate, la mayoría dice, o me autocalifico con un número, o valoro mi desempeño indicando fortalezas y debilidades. Está muy, muy a la par. Y por debajo está, pues, una experiencia narrada sobre los logros. La mejor definición para ustedes, y eso es apabullante, aquí el 92%, es reflexionar sobre lo que se ha logrado y lo que hace falta lograr para alcanzar los objetivos de aprendizaje. Esa sería para ustedes su mejor definición. Aquí, con respecto a cuál refleja mejor tu experiencia sobre cómo has sentido, cómo te ha ido considerando la autoevaluación, pues muchos aquí dicen que han sido reflexiones que han ayudado a entender más su capacidad como aprendices y sus estilos, ¿verdad?, de aprendizaje y sus logros. ¿Cómo ha realizado el proceso de autoevaluación? Fíjense que ustedes, la mayoría dice que al final de la materia. Podríamos entender que más con una intención sumativa. Bien. ¿Qué esperas del proceso de autoevaluación? Aquí sí está bastante dividido. Algunos esperan reflexionar para entender mejor cómo aprenden y otros identificar por mí mismo mis fortalezas y mis áreas de oportunidad. ¿Okay? También nada despreciable ese 26% de que el profesor lo lea y comente conmigo para identificar mis errores, lo cual puedo mejorar e identificar para justamente favorecer mi proceso de aprendizaje. ¿Cómo se convertiría en algo útil? ¿Qué hago con esa información de la autoevaluación? Y la mayoría de ustedes dice, si esta información permitiera reflexionar sobre cómo aprendemos en términos de estrategias y métodos. En cuanto a las emociones, ¿cómo nos sentimos cuando estamos frente a una autoevaluación? Entusiasmado y con confianza. ¿Okay? Que los criterios sean, ¿cómo te sentirías más cómodo autoevaluándote? Y fíjense lo que dicen ustedes, y es la mayoría, que los criterios sean una co-construcción con el docente. Es decir, que no solamente ustedes determinen esos criterios, sino que involucren también a sus estudiantes, y eso está muy interesante, muy revelador y muy comprometedor. Ajá. Con respecto a las indicaciones, ¿qué es lo que ha sucedido? La mayoría de ustedes dice que no había recibido indicaciones específicas luego de hacer alguna autoevaluación. Y de las siguientes alternativas, ¿cuál te parece más importante? Y lo más importante de la utilidad de la autoevaluación, dicen ustedes que es mejorar el diseño instruccional de los profesores. Eso también está interesante. Y luego, ¿cómo consideras que te ayuda más la autoevaluación? Y también la mayoría dicen clarificar qué y cómo debes seguir trabajando para aprender mejor. Y por último, cuando me autoevalúo, busco que mis resultados tengan concordancia con, y dicen la mayoría, con lo que yo opino de mí mismo, independientemente de lo que los demás opinen, aunque también hay un porcentaje que dice que quiere que coincida con lo que la calificación del profesor, pues, que la calificación del profesor coincida con lo que yo estoy entendiendo. Ahora, aquí hay una serie de ideas de ustedes muy importantes. Con respecto a, como docente, creo que la autoevaluación como una práctica de mis estudiantes es necesaria, es indispensable, es retadora, es fundamental, pero también hay algunos que dicen, bueno, es confusa para mis estudiantes. Bueno, pues vamos a trabajar justamente en cómo empezamos a pues trazar caminos para no seguir confundiendo al estudiante. Y de repente lo que les decía, lo que nosotros primero tenemos que hacer es dejar de confundirnos nosotros en nuestro sistema de tareas para entonces poder hacer un ejercicio pues mucho más estructurado, con mayor sentido, ¿no? Y poder entonces ofrecer procesos de autoevaluación pues muchísimo más estructurados. Bien. Espero que les haya gustado el ejercicio, que hayan visto esos resultados. Creo que estamos ya muy encaminados en lo que es la plática sobre autoevaluación.
Bien, luego de haber hecho este primer acercamiento, vámonos entonces a lo que les decía. Vamos a ver estas 4 piedritas en el zapato. ¿Por qué les digo piedritas en el zapato? Bueno, justamente lo que acaban de decir en sus reflexiones, que es, bueno, sabemos que es importante la autoevaluación, pero tal vez nuestro sistema de creencias no está tan fuerte en ese sentido. ¿Cómo reorganizo ese sistema para entonces tomar decisiones e integrar la autoevaluación en mi quehacer? Y bueno, justamente hablando de ese sistema de creencias que nos acabamos de enfrentar a él en este cuestionario, pues yo cerraría comentándoles lo siguiente. Cuando hablamos de sistemas de creencias en el tema de evaluación en general, es súper importante porque ya varios estudios han probado eso. Cuando el sistema de creencias está muy arraigado, no hacemos ejercicios suficientes para lograr cambios, la verdad es que por más tecnologías, por más nuevas estrategias, inclusive ya se habla de inteligencia artificial en evaluación y todo lo maravilloso que podemos hacer. De verdad que si no cambiamos nuestros sistemas de creencias, nos pueden decir 10,000 maravillas y no vamos a hacer nada por pues cambiar justamente nuestras prácticas docentes en este rubro. Entonces aquí, muy importante siempre entender que el sistema de creencias son nuestros conocimientos de un tema, de una estrategia, de una herramienta, pero también las experiencias. Algo que nos acabamos de ver en los resultados es que tal vez como maestros tenemos muy poquita experiencia con la autoevaluación, porque como estudiantes nunca lo vimos o lo vimos muy poco, o tal vez lo vimos más como una autocalificación. Y entonces nuestro sistema de creencias empieza a entender que la autoevaluación es una forma como de pasar el curso, como de ganar puntitos, ¿no? Me decían que me autocalifique, pues yo me ponía 100. Y como el profesor tenía que tomar en cuenta mi calificación, pues de repente panzaba, ¿no? No pasaba, panzaba, así de, pues de repente el mínimo para pasar era 70 y yo con esa autoevaluación yo lograba mis 70, ¿no? Y me salvaba. Y eso como estudiantes de repente lo vivimos o lo vimos en otros, pues definitivamente va haciendo que la autoevaluación de repente no sea tan valorada, porque lamentablemente de repente muchos la vivimos como una mentira, ¿no? Digo, qué fuerte, ¿eh? Pero pues así es, ¿no? Entonces, esas experiencias, esos conocimientos, pues si no hacemos algo por ver qué está pasando en otros lados, cómo se está trabajando, qué beneficios se está trayendo, poco vamos a estar convencidos de que es una actividad que va a traer valor, ¿sí? Entonces, bueno, eso es con respecto al sistema de valores. Sí, voy a darle en preview. Listo. A ver si ahora sí se ve. No, perdón. Aquí. Ahí se ve mejor. Perfecto. Muy bien, gracias. Bien, entonces, pues bueno, espero que les decía que este ejercicio del sistema de creencias haya sido interesante ahorita para saber dónde como docentes estamos parados ahorita frente a este tema. Y entonces, pues, que esa piedrita en el zapato que traemos, pues la podamos sacar, la podamos observar y ver, pues, de qué está hecha y cómo podemos quitarla del zapato, pero quitarla de una manera, pues, efectiva, ¿no? Bien, hay otra piedrita del zapato que tiene que ver con los estándares de evaluación. A ver, ¿a qué me refiero con eso y por qué es una piedrita en el zapato? Estos estándares de evaluación, creo que la sesión pasada ya me habían escuchado este tema, si no, no hay problema, lo vuelvo a repetir. Internacionalmente hay un comité de estándares de evaluación que lo que regula justamente es qué hacemos nosotros respecto a la evaluación, sin importar si estamos hablando de kinder, primaria, secundaria. ¿Qué aspectos debemos de cuidar para que esa evaluación realmente nos lleve a tener pues esos resultados que nos permitan tomar decisiones de mejora? Y este comité ha trabajado por muchísimos años en 4 aspectos fundamentales que nos dicen de la evaluación. Cualquiera que sea evaluación del profesor, autoevaluación, coevaluación, etc. Y nos dicen, entonces, para que hacer un buen juicio de que estamos llevando a cabo una evaluación de una manera bastante íntegra y con sentido,
tiene que cumplir con estos 4 estándares. Es útil, es factible, es precisa y es ética. ¿Ok? Sea lo que sea. Vamos ahora a la autoevaluación. Acuérdense que les acabo en el cuestionario de preguntar, ¿qué tan útil es la autoevaluación? Y muchos de ustedes dijeron, es útil si me permite a mí, con todos esos resultados de mis estudiantes, mejorar mi práctica docente. Ese de verdad que es un gran resultado. Porque entonces estamos viendo en este proceso no solamente el beneficio del estudiante, sino cómo esa información me va a permitir a mí tomar decisiones con respecto a qué tengo que mejorar, qué me puedo ajustar, porque pues en esa autoevaluación el alumno me está diciendo, estoy logrando esto, pero no estoy logrando lo otro. Entonces, si vemos un gran cúmulo de cosas que no se están logrando, pues podemos coadyuvar cambiando alguna estrategia. Y eso es importante. Pero hay otras utilidades también de la autoevaluación, y especialmente para nuestros estudiantes, ¿no? Bueno, ese pensamiento de la utilidad sí tiene que estar justamente modificando y mejorando nuestro sistema de creencias. Entonces, importante. Factibilidad. Y eso tiene que ver con qué tan posible es que yo lo integre en mi práctica, en este caso. De repente ustedes me dirán, no, pues está muy bonita la intención de autoevaluar, pero ¿sabes qué? No tengo tiempo. No tengo tiempo ni de diseñarla, no tengo tiempo de integrarla, y mucho menos entiendo en qué momento con un programa tan apretado puedo darme 10 minutos para que mis alumnos hagan un ejercicio de autoevaluación. ¿Se da? Sí se da, sobre todo, y entiendo que a veces tenemos grupos de 60, 70 alumnos donde esa situación pues es poco viable. Sin embargo, yo a esas personas o a esos docentes que tienen esta situación, yo les diría, no se espera tampoco que empiecen con un super sistema de autoevaluación muy estructurado, robusto. No. En realidad, tendríamos que darnos como nosotros primero, por nuestros sistemas de creencias, esa oportunidad de ver qué sucede con la autoevaluación en nuestros estudiantes. Y por experiencia, y aquí me permito compartirles algo, por experiencia, cuando yo también hice todo este proceso reflexivo hace algunos años y me di cuenta que yo no me estaba dando la oportunidad como docente de generar espacios de autoevaluación, me di un pequeño espacio para que fuera voluntario. ¿Sí? Me di cuenta también que a veces como que no queremos la autoevaluación, no porque no nos guste, sino porque nos lo imponen, ¿no? Y no sabemos qué hacer con eso. Entonces, dada esa reflexión que les digo hice hace años, dije, ok, voy a integrar en mi curso un proceso de autoevaluación, pero que sea totalmente voluntario para el alumno, que no se sienta obligado primero a que tiene que responderlo porque yo le estoy diciendo que es útil, no. Que él también, que el alumno haga esa reflexión si es que este proceso de autoevaluación va a ser útil para su aprendizaje. Y así empecé con este proceso, se los recomiendo. Entonces, me empecé a dar cuenta que era factible, ¿no? Preciso, y de eso vamos a hablar en un momento más. Preciso, en este caso, no quiere decir que estamos preguntando exactamente lo que tenemos que preguntar y no se vale preguntar nada más, no. Pero sí tenemos que tener en cuenta, y desde el principio, con qué objetivo estoy generando estos espacios de autoevaluación. Si no sabemos por qué y es un requisito institucional y nada más se van a autocalificar, pues definitivamente no estamos trabajando en la precisión. Y en un momentito más vemos que hay 2 grandes áreas que nos van a ayudar a trabajar en este estándar, ¿ok? Y la ética. La ética, que siempre es un súper tema en evaluación y en autoevaluación, por supuesto. Bueno, aquí no solamente es la parte de la confidencialidad. No es que, como maestros sabemos, un alumno se autoevalúa y yo no voy a andar publicando por aquí y por allá qué es lo que él piensa de su propio aprendizaje. No es eso. La ética tiene que ver más con eso que me respondieron en el cuestionario, que ahorita dijeron, cuando hiciste una autoevaluación, ¿sabías para qué servía y cómo se iba a tratar el proceso? A veces simplemente ponemos autoevaluación y no le decimos más al alumno. No sabe el alumno si va a tener una réplica del profesor. No sabe si va a compartir con otros estudiantes. Tampoco sabe qué va a pasar con esa narrativa. Entonces, hay que ir cuidando esos estándares primero desde nosotros. ¿Cómo planteamos ese proceso de autoevaluación? ¿Sí?
Bien, entonces pues esa es la otra piedrita del zapato que a veces pues no nos detenemos a pensar en cómo vamos a manejar estos estándares. Bien, hay otra piedrita que tiene que ver con nuestra preparación, nuestras competencias docentes para evaluar. ¿Sí? Esas competencias docentes para evaluar que Pastore y Andrade en el 2019 nos ilustran y nos dicen, hay tres ejes que tenemos que trabajar como maestros cuando tenemos pues la gran tarea de evaluar. Y esos tres ejes tienen que ver con los aspectos teóricos, ¿ok? Con los aspectos prácticos de la praxeología y con los aspectos socioemocionales afectivos. En el aspecto teórico, bueno, en este caso, pues cómo construimos un instrumento, de dónde partimos, ¿hay referentes de autoevaluación? ¿Hay marcos teóricos que hablan de eso o no? Eso hay que primero pues tenerlo muy claro. Para luego ya entrar en la práctica, ¿no? Entender, estos son los momentos importantes de mi clase donde tengo que autoevaluar, estos resultados, cómo los voy a tratar, ¿no? Y justamente todo ese proceso en la práctica, pues también tenemos que entender cómo lo vamos a decidir y cómo lo vamos a ejecutar. Y por otro lado, la parte socioafectiva, que es lo que veíamos en el video, ¿se acuerdan? Cómo también, pues traer a la plática al salón, cómo nos sentimos luego de la autoevaluación. No es solamente, pues hazlo, te va a servir y ahí nos vemos. No, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo se sintieron enfrentándose justamente a ese error, ¿no? A esa reflexión sobre el error que tanto nos asusta. A menos puedo hablar de la cultura, pues no sé, peruana, mexicana. Nos asusta mucho hablar de nuestros errores. Queremos ser perfectos, queremos tener todo controlado, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se sintieron? Y esta parte también, ¿cómo trabajamos esa parte socioafectiva para que la autoevaluación cada vez sea, pues, como dicen ahora, normalizarla, ¿no? Tenerla en nuestra cultura de evaluación. Y una última piedrita en el zapato que también nos confunde mucho y a veces nos duele y no sabemos cómo hacer, es en qué momento del proceso de evaluación voy a insertar y que es útil, es precisa, es ético y también es factible, tener autoevaluaciones. Entonces sabemos por muchos años que la intención de la evaluación tiene tres momentos, ¿no? Puedes tener una intención diagnóstica, puede tener una intención formativa o puede tener una intención sumativa. ¿Con qué intención voy a hacer una autoevaluación? Eso tiene que ser una decisión del profesor donde ustedes pues vean que en su curso es muy útil hacer el proceso. De repente tenemos una autoevaluación al principio, ¿no? Quiero entender cómo se siente el alumno ahora que vamos a un curso avanzado de matemáticas, por ejemplo. ¿Cómo se siente él con respecto a los cursos anteriores? ¿Estará listo tanto en conocimientos como emocionalmente para enfrentar esta última materia de matemáticas? Entonces, la autoevaluación no la dejamos hasta el final a ver cómo aprendió, sino que nos interesa ver cómo en este momento, antes de iniciar un curso, pues el alumno se está percibiendo. O formativo, cómo está haciendo este proceso de aprendizaje y cómo se está sintiendo el alumno con respecto pues a cómo va desarrollando o afianzando estas competencias, ¿no? Y sumativo, pues ya tener la visión final de cómo estamos pues terminando este módulo, este año escolar, este ciclo y también hacerlo pues de esa manera más global. Entonces, no solamente es que la autoevaluación se deje al final. Eso ustedes lo respondieron en el cuestionario, si no mal recuerdan, que ahorita lo vimos, que la mayoría de veces que ustedes han tenido la experiencia de autoevaluarse ha sido con una intención sumativa, aparentemente. Pero por favor, no descartemos que de manera diagnóstica o de manera formativa también podemos hacer uso de la autoevaluación. ¿Ok? Bien, espero que se esté entendiendo esta segunda parte de estas piedritas en el zapato. ¿Por qué? Porque pues justamente nos permiten empezar a entender dónde nuestro sistema de creencias está teniendo nudos y cómo podemos irlos desatando. Bien, yo espero que hasta aquí no haya preguntas y si las hay, creo que Daniela, creo que es buen momento para ver si hay alguna duda antes de continuar con cómo conducir autoevaluaciones. ¿Algunas dudas, Daniela? ¿Me quieres comentar?
Por acá le habla Olga. Sí, sí tenemos. Ok, ya. Acá, bueno, primero un comentario que nos comparte Natalia que decía, en estudios también se ha demostrado que como docentes repetimos de una u otra forma la manera en la que fuimos evaluados. Ujú, ujú. Sí, y ese es el sistema de Después, creencias, exactamente, cómo lo transferimos, ¿no? A la... exacto, Ujú. las herencias que hablábamos un día. Ajá, ajá. Luego nos dice Jansen también, acá tenemos dos consultas. ¿Es recomendable que la autoevaluación tenga valor sumativo o solo sea con carácter formativo? Precisamente porque las personas tienden a no ser honestas si tiene valor sumativo para no perjudicarse. Ujú, ujú. Sí, sí, y eso es algo que se tiene que ver desde la normativa académica de cada institución. Yo esperaría, y por eso respiro hondo, esperaría que en una universidad con aprendices adultos, conscientes de su proceso de aprendizaje, no tuviéramos que recurrir a una autoevaluación calificada. Es una situación que nos orilla justamente a eso que están comentando, a la deshonestidad, ¿no? Por lo contrario queremos que estos ejercicios sean, pues, que nos lleven a que esas voces que decía el video, pues realmente sean constructivas, no voces de miedo, sino voces de hacia dónde voy y qué voy a hacer con esto, ¿no? Entonces, pues cruzar ahí tal vez algún interés de calificación no sea del todo un proceso sano y no de repente al principio, o si vemos que desde el sistema de creencias, pues se tiende más a entender esto como una autocalificación y no como una autoevaluación. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Y en esta misma línea que también comentaba, dice otra compañera, mi experiencia con la autoevaluación voluntaria es que son pocos los estudiantes que la realizan. ¿Cómo podríamos estimularles para que la aprovechen? ¿Qué características deberían tener esos ejercicios voluntarios de autoevaluación? Sí, yo lo que les diría ahí es que hay que aprovechar justamente a esos voluntarios, sin exhibir los resultados, por supuesto, porque no tenemos ni siquiera el derecho de hacer eso, pero sí generar de repente un espacio de diálogo y saber cómo se sintieron, para qué les sirvió y que lo compartan con los demás. O sea, ver que no pasó nada y que al contrario es una experiencia que a algunos estudiantes les está dejando el poder conocerse, el saber sus fortalezas, sus debilidades y cómo orientarse, puede que otros empiecen a animarse. Entonces, no dejarlo solamente como algo totalmente privado sin socializarlo, sino socializar la experiencia, no los resultados. Eso cuando hay interacción, pero también nos plantea Jansen otra pregunta. Dice, en las unidades didácticas o libros didácticos que se hacen en la UNED, se incluyen ejercicios de autoevaluación. ¿Qué nos recomienda incluir para aumentar la probabilidad de que el estudiantado realice los ejercicios con honestidad? Claro, sí. Yo creo que eso se va construyendo de manera paulatina. O sea, por eso les decía, no es algo que podamos de la noche a la mañana y con una varita mágica decir, ahora todos son honestos cuando hacen un proceso de autoevaluación. No, pero es mucho del profesor y de su sistema de creencias. Poco vamos a poder hacer si es que desde adentro no estamos convencidos de que esto realmente genera un proceso rico y que beneficia el aprendizaje. Entonces es poco a poco, por eso es que estas pláticas primero son con nosotros, ¿no? O sea, viendo hacia adentro qué está sucediendo con nuestro sistema de creencias en esto, y luego ya hacer este proceso paulatinamente hasta que pues podamos, vamos a decir, convencer, y es una palabra que de repente no me gusta mucho, pero sí más compartir los beneficios que trae todo este proceso, ¿no? Ahora, también es cierto que a veces, pues, las instituciones tienen esto como muy así de, es que te tienes que autoevaluar, ¿no? Y no nos queda mucho margen. Entonces ahí también, si llegara a ser esa la situación, pues igual, o sea, aparte de que es pues algo que tienen que hacer, pues empezar también este proceso de reflexión sobre por qué lo tienes que hacer y cuáles son los beneficios de realizarlo.
como en todo, vamos a encontrar gente que puede subirse al barco y entender que este proceso enriquece, como hay quienes no se van a convencer y pues, bueno, pues tenemos que navegar también en esos dos mundos, ¿no? Muy bien, es todo por el momento. Gracias Muy por este espacio. No, de nada. Bien, pues continuemos entonces con ya la parte de conducir la autoevaluación con aprendices adultos. Algo que vamos a ver en este punto, y les decía hace un momento, es que a veces decimos, bueno, pero ¿de qué se trata la autoevaluación? Quiero que nada más me diga qué aprendió y qué no aprendió. Que, bueno, que me diga, no, que se diga a sí mismo, ¿no? ¿Qué aprendió, qué no aprendió? O es más allá del contenido de mi materia. A mí me encantaría preguntarle de repente si se puso metas de aprendizaje, si entendió las metas del curso, si se las puso a sí mismo, si entendió los procesos que tenía que seguir, perdón, si entendió también cómo ir monitoreando ese proceso. ¿Qué le pregunto? Y aquí lo que yo les digo es, le pueden preguntar las dos cosas, nada más que vamos a entender bien de qué se trata cada una, ¿ok? Entonces, para conducir la autoevaluación con aprendices adultos podemos trabajar, en este caso, sobre el sistema cognitivo. Nada más quiero aclarar que aquí yo estoy partiendo de la idea que ustedes en su mayoría son profesores que trabajan en cursos, en materias que tienen que ver con contenido más que con movimiento o más que con aspectos sociales afectivos. De repente sí, no sé, de repente existe por aquí profesores que se encargan más del área de deportes o de la educación física o tienen algún tipo de materia artística, ¿ok? De repente hay, pero yo creo que son la minoría, yo creo que la mayoría tienen que ver más con comunicación, con historia, con matemáticas, con física. Creo que estamos más con una población que está enfocado en ese tipo de materias. Entonces, si es que mi intención es autoevaluar, es generar estos procesos de autoevaluación, entonces, por favor, no basta con preguntar qué aprendieron. Si la pregunta de la autoevaluación es qué aprendiste y qué no aprendiste, nos estamos quedando cortos porque entonces no estamos haciendo que esa oportunidad de autoevaluarse sea realmente una oportunidad en que reflexione sobre sus avances en el conocimiento. Entonces aquí, y esto ya también me lo han escuchado muchas veces y lo voy a seguir diciendo en varias ocasiones, no es solamente preguntarle si aprendió o no el teorema, si aprendió o no la fórmula, o si pues ya puede él solo redactar algún tipo de texto. Hay que entender cuáles son los objetivos y los contenidos de nuestro curso para realmente hacer pues procesos interesantes de autoevaluación con ellos. Es decir, si mi curso, vamos a decir que lo que dicta es que el alumno era capaz de analizar su realidad, su entorno, ¿no? Entonces yo no le voy a nada más a decir, ¿y eres capaz de analizar el entorno ahora? No, como que no es nada más sí o no, ¿no? Sino hay que proponer la inserción de instrumentos donde esta información de lo que significa analizar yo la pueda ver desplegada en ese desempeño. Por eso es que en un momentito más vamos a ver, por ejemplo, una rúbrica. Y cómo la rúbrica nos sirve a nosotros como maestros para evaluar el desempeño de los estudiantes, pero a ellos también les sirve para autoevaluar sus alcances, ¿no? Ahora, una rúbrica otra vez no solamente es excelente, bueno, regular, deficiente. Es mucho mejor cuando esa rúbrica lo que expresa es el nivel de desempeño que alcanzó teniendo un marco de referencia. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si vamos a hacer, por ejemplo, esta rúbrica, vamos a decir, de matemáticas, ¿ok? Y lo que yo quiero es que mi alumno haya analizado su entorno a partir de pues, una serie de datos estadísticos que se tienen sobre vivienda, salario, condiciones urbanas, agua, luz, cuánto gasta en comida, bueno, etcétera, ¿no? Variables que nos permiten analizar pues cada situación de los niveles socioeconómicos del país. Pues entonces no le voy a preguntar, les decía, solamente si ya sabe analizar el entorno.
Yo preferiría preguntarle, ¿verdad? En esa rúbrica, por ejemplo, ¿qué tan capaz se siente ahora de asociar estas diferentes variables sociales, económicas, culturales? ¿Qué tanto eso le ha permitido determinar cuántos niveles socioeconómicos hay? No solamente los que dice la teoría, de repente hay en subgrupos diferentes niveles socioeconómicos y ahora él lo sabe identificar. ¿Qué incongruencias ha encontrado dentro de lo que en teoría debería estar sucediendo y lo que encontró en el análisis de la práctica? ¿Qué procesos inductivos y deductivos puede hacer a partir de esa realidad observada? Entonces, no le estoy preguntando solamente si aprendió a analizar o no. Eso, la verdad es que el alumno dice, pues yo creo que sí, y te puede responder que sí. Pero cuando ya entras al detalle de sus capacidades, de qué es capaz de hacer con esa información, entonces sin duda le vamos a permitir hacer una reflexión más rica sobre esa capacidad que está desarrollando con nuestro curso de matemáticas avanzada, ¿no? O estadística, por ejemplo. Y así, con los diferentes niveles de desempeño que podría tener. Ahora, les decía que no solamente es preguntarles sobre el contenido de la materia y qué tanto ha avanzado en ese contenido. Le podemos preguntar también sobre algunas capacidades metacognitivas que ha desarrollado. Y ahora, si nos metemos en el tema de metacognición, si ustedes ahorita son curiosos y teclean en Google Académico estudios sobre metacognición, les van a salir 100,000 o 200,000 artículos, ¿verdad? Y con aproximaciones diferentes. Hay muchísimas maneras de abordar la metacognición. Entonces, pues hay que decidir sobre qué nos vamos a basar para poder trabajar en este tema tan importante, ¿no? De cómo nosotros vamos reflexionando sobre nuestro propio aprendizaje. Y entonces, pues nos encontramos que también estos mismos autores, Marzano y Kendall, tienen en sus sistemas de pensamiento uno que tiene que ver con metacognición. Entonces, acuérdense que si tenemos una buena teoría, es muy práctico, ¿verdad?, hacer estos procesos de evaluación. Entonces, si tomamos este referente del sistema metacognitivo conforme lo dicen estos autores, ellos indican que son 4 los procesos metacognitivos que podemos trabajar, que son el monitoreo de qué tan preciso, qué tan precisamente estoy llevando a cabo mi proceso de aprendizaje para lograr esa meta. ¿Qué tan claro tengo esos procesos que tengo que hacer para lograr igual esa meta? ¿Qué tanto estoy monitoreando cómo estoy haciendo ese proceso? ¿Voy bien? ¿Voy mal? ¿Hay pasos que no me quedan claros? ¿Quién sabe? ¿Y cuál es mi meta de aprendizaje? Entonces, si tenemos en claro qué meta, y eso se lo decimos a los alumnos desde el primer día de clases, ¿verdad? No me dejarán mentir. Leemos con ellos el sílabus y leemos con ellos los objetivos o las competencias a desarrollar, pero a veces lo dejamos ahí, ¿no? Es importante que como maestros estemos recordándoles, no todos los días, pero sí de en cuando, pues, cuáles son las metas de aprendizaje de nuestras materias para justamente tener esto como muy fresco y decir, bueno, estoy en este curso y estoy haciendo todos estos estudios de contenidos y procesos con mis maestros porque vamos a lograr este aprendizaje, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo estoy monitoreando día a día ese proceso? ¿Me están sirviendo los ejercicios? ¿Me están sirviendo las clases? ¿Estoy usando algún tipo de software adicional para afianzar ese aprendizaje? Bueno, ¿qué tan claro es para mí lo que estoy haciendo? ¿O lo estoy haciendo repitiendo lo que dicen los demás o siguiendo, ¿verdad?, algún compañero y yo no tengo idea de lo que está pasando, lo que está sucediendo con este aprendizaje? ¿Lo tengo claro o no? ¿Y qué tan preciso lo estoy haciendo? ¿Estoy siguiendo los pasos adecuados? ¿No? ¿Me estoy perdiendo en el camino con algún proceso? Bueno, esta es una manera de abordar ese proceso metacognitivo y ahorita vamos a ver, pues, cómo podemos trabajarlo. ¿Ok? Bien. Entonces, si tenemos en claro que podemos autoevaluar, vamos a decir la carnita, ¿no? El contenido de lo que los alumnos están trabajando, pero también podemos apoyar al alumno a que haga una reflexión sobre esos procesos metacognitivos, ¿no? Esas metas, esa claridad, esos procesos, esos momentos en que está aprendiendo. Bueno, pues también es una forma de fomentar esa autoevaluación. Ahora,
Me imagino que muchos de ustedes están diciendo, bueno, ¿y si hacemos los dos? También podemos hacer los dos, ¿no? Pero para quien va empezando en este proceso, yo les diría que vamos tomando partido por alguno de ellos, ¿sí? Porque a veces queremos abarcar mucho, ¿verdad? El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, yo les recomendaría que si después de esta charla están convencidos de que pueden insertar algún proceso de autoevaluación en su clase, se decidan por alguno de estos dos, ¿ok? Y empiecen poco a poco a trabajarlos. Bien, ahora vamos a ver la rúbrica. ¿Por qué la rúbrica? Y aquí les voy a traer un ejemplo, ¿ok? Un ejemplo de autoevaluación que, por ejemplo, yo uso en mi clase con mis estudiantes. Yo doy clases en posgrado, yo doy la materia de evaluación del aprendizaje y les quiero compartir cómo está la rúbrica y cuáles son las indicaciones que yo les doy a mis alumnos para que se autoevalúen, ¿ok? Espero que se esté viendo que estoy cambiando de pantalla. Sí se ve. Sí se ve. Ok, muy bien. Muy bien. Entonces, a ver. Ahí se ve grande. ¿Sí? ¿Se ve grande ya? Sí. Muy bien. Bueno, entonces les decía, ¿qué es lo que hago con mis estudiantes adultos, como los tienen ustedes? Yo sé que ustedes tienen pregrado, posgrado también, para animarlos a hacer esta autoevaluación. Bueno, primero, como les decía, cuando empieza mi clase, yo tengo un cuestionarito ahí donde yo veo, bueno, yo doy el curso de evaluación del aprendizaje, pero pues hay de todo entra el posgrado, ¿no? O sea, de todo en el sentido que hay maestros que están en preescolar, algunos en primaria, otros en secundaria y así. Entonces me interesa saber, pues, en qué nivel educativo están para poder hacer grupos de trabajo, pues, en el mismo nivel educativo y luego otro filtro para ver en qué tipo de materia están trabajando, ¿no? En qué tipo de curso. Bueno. Y entonces, en ese mismo cuestionario les digo, en este curso va a haber momentos de autoevaluación. ¿Quieres hacer el proceso? Y entonces desde ahí ya les voy como sembrando así como el interés de decir, ah, caray, ¿y esto por qué no? ¿Y por qué me estás preguntando si quiero? Bueno, aquí la experiencia les digo que al principio, como bien decían en las preguntas, al principio no fue mucho, ¿sí? Pero conforme va pasando el curso y les voy diciendo, oigan, felicidades a los que se animaron a hacer la evaluación, van a ver que es bien padre, no sé qué. Ya después me dicen, oiga, y si yo dije que no, ahora puedo decir que sí. Eso va a pasar, ¿verdad? Y ahí nada más hay que ser muy pacientes y muy flexibles con eso. Bueno, entonces les hago la indicación de que van a encontrar una rúbrica que integra, en este caso es una rúbrica con intención sumativa, ¿ok? Integra de todo lo que hemos desarrollado en términos de competencias desde la semana 1 hasta la semana 16 y que los invito a hacer en verde, a sombrear en verde, pues, dónde se encuentran, ¿no? Con toda honestidad. Y entonces aquí, si se dan cuenta, esta rúbrica la respondió Maribel por cuestiones de confidencialidad. Yo nada más dejé ahí un nombre ficticio de una alumna, pero, o sea, es un material auténtico porque una alumna del curso lo respondió. Y entonces lo que encuentran es la competencia, ¿verdad? Hay competencias en el curso de evaluación. En este caso, una competencia es asumir la evaluación como un proceso formativo y hay subcompetencias en cada uno, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, su competencia es identificar los diferentes momentos del aprendizaje que requieren distintos procesos de evaluación y mejorar progresivamente los procesos, mecanismos, emisión y comunicación de resultados. Eso lo trabajamos en el curso a través de diferentes actividades y yo lo que estoy plasmando en esta rúbrica es finalmente si con todo ese conocimiento el alumno puede decir, en efecto, afiancé, desarrollé esta competencia hasta este nivel. Entonces, lo que Maribel está diciendo es que, en efecto, ella percibe que puede ya asociar similitudes y diferencias, ¿verdad?, de los entornos diferentes educativos y que pues lleva a cabo estos procesos de evaluación respetando pues esos entornos, ¿no? Y puede argumentar por qué deben cambiar las formas de plantear el diseño y mecanismos de evaluación, pues ahora que ya tiene los aspectos teóricos y prácticos más afianzados, cómo llegar a ese entorno para proponer cambios. Entonces, es lo que me está diciendo.
Todavía dice que todavía no toma decisiones, opciones de capacitación, todavía no toma opciones fundamentadas para realizar estos procesos, pero sí ya va en este nivel. ¿Sí? Bueno, entonces espero que se esté entendiendo. Y pues para cada una va haciendo su proceso de evaluación. Y entonces les digo, esta rúbrica lo que busca es, o lo que yo buscaba es ver cómo va desempeñándose cada vez de manera más experta, pasando por estos niveles, ¿ok? Y si se dan cuenta, no es un nivel de excelente, bueno, regular, deficiente, porque eso termina siendo de verdad muy subjetivo, porque lo que para mí es excelente, para Maricruz es bueno, o para Olga es, pues, de repente, pues, regular, ¿no? Entonces ahí mejor es tener marcos de referencia universales y usar verbos de acción. Aquí identifico, aquí explico, aquí asocio, aquí tomo decisiones. Esto definitivamente tiene un nivel de complejidad pues mucho, mucho más amplio entre un nivel y otro, y pues esto nada más lo podemos contrastar contra las competencias de nuestro curso, ¿no? Entonces, si aquí la competencia dice que el alumno puede asumir la evaluación como un proceso formativo, que identifica diferencias y mejora, entonces, si mejora es porque va a tomar decisiones, ¿no? Entonces, eso es lo máximo que yo espero de un alumno en este nivel. Pero Maribel humildemente y sinceramente dijo, no, yo todavía no puedo tomar estas decisiones. Estoy analizando el proceso y estoy viendo cuáles son esas incongruencias, pero no, todavía no tomo decisiones. ¿Ok? Bueno, espero que, perdón, esa es mi alarma. Espero que este proceso se esté entendiendo. Ustedes van a tener la presentación, van a tener a la mano este ejemplo. Y al final, yo les dejo como un pequeño espacio para que hagan una reflexión, ¿no? En este caso les digo, esta evaluación fue con intención sumativa y entonces la alumna está indicándonos, bueno, cómo se sintió en el curso, cómo fue aprendiendo el proceso, qué les gustó, qué no les gustó, qué les ayudó, qué definitivamente no les ayudó. Y pues es una reflexión, ¿verdad?, que ella hace. Bien. Entonces, espero que el ejemplo ahí les haya servido para este punto. Bien. Ok, entonces, ya vamos en el tercer punto del taller. Y antes de empezar con la parte, pues ya más práctica, donde vamos a trabajar, no sé si hay más preguntas o comentarios. Tenemos una más, ¿sí? ¿Sí? Y dice, ¿sería recomendable implementar la autoevaluación en procesos educativos autogestionados, automatizados como los MOOC, por ejemplo? Sí, ¿qué habría que tomar en cuenta? Sí, y otra vez yo creo que tendremos que tomar en cuenta esto que vivíamos de los estándares. Si es un proceso automatizado, si es un proceso, vamos a decir, donde no va a haber como una contraparte, ¿no? Donde el alumno va a estar solo, por así decirlo. Solo, aunque yo sé que en algunos MOOC tienen por ahí de repente evaluación entre pares y tienen por ahí una pequeña red social donde pueden formar una comunidad de aprendizaje. Pero si no es el caso, nada más yo creo que hay que preguntarnos, bueno, ¿con qué intención voy a hacer esa autoevaluación? ¿Es la intención tener como muy claro cómo entro al curso? ¿O cómo estoy avanzando? ¿O cómo terminé? Y si esa información le va a llegar al estudiante luego que la resuelva como un proceso reflexivo. Entonces nada más ahí hay que ser bien claro cuál es la intención y qué esperar de ese proceso de autoevaluación. Esperar en el sentido de que es solamente para mí y yo me quedo con esa información, o va a haber algún tipo de réplica o algún tipo de comentario por parte de alguna otra persona. Generalmente nos quedamos con que es una reflexión propia, ¿eh? Y eso también es algo que vamos a ver ahorita en el ejercicio. Es bien importante decirle a los alumnos qué esperar de eso. Porque, como bien decían en el cuestionario, a veces estamos esperando que el profesor comente cada una de nuestras autoevaluaciones. Pero no es así. A veces, pues ya de por sí tenemos 60 y 70, no podemos comentar con cada uno.
Tal vez un compromiso al principio pueda ser, puedo comentar en general, ¿no? O sea, el producto de la autoevaluación en general yo veo que muchos aprendieron este punto, pero falta reforzar este, les recomiendo hacer esto, pero de manera muy general. Es más, empezar una cultura de autoevaluación para que esa información sea útil para nosotros, entender que esa es una riqueza, que es una oportunidad que nosotros nos estamos dando, de que esas voces que decía el video, pues empiezan a generar más que angustia, empiezan a generar pues un proceso reflexivo que permita aprender mejor. ¿Sí? Bueno, entonces... Súper claro. Hay una más, doña Caterina, Sí, quizá claro. le puedo compartir. Dice, ¿qué le parecen los ejercicios de autoevaluación pensados para que comprueben si entendieron o no los conceptos o si son capaces de aplicar bien las estrategias, donde pueden comparar su respuesta con la correcta? ¿Qué Correcto. recomendaciones puede Súper. darnos al respecto? Sí, perdóname, esa autoevaluación tiene que ver con esto, ¿no? Con el sistema cognitivo. Es decir, ese tipo de instrumentos como el que acaban de mencionar es justamente para saber, pues, en qué nivel estoy. No solamente si sé la respuesta correcta o no, porque cada respuesta va a estar, cada pregunta va a estar planteada desde un nivel. No es lo mismo decir, ya sé el año de la independencia de Costa Rica, que decir cuáles fueron las causas y consecuencias de ese proceso de independencia. Son cosas diferentes. En uno yo puedo tener la precisión de un año, pero de ahí a que yo pueda explicar una situación histórica, o que de repente después diga, y comparado con cómo fue la independencia de México, en Costa Rica pasó esto y las consecuencias fueron estas, mientras que en México fueron estas, o mientras que en Colombia o en Perú fueron otras. Eso es un sistema de análisis. Entonces, muy bueno tener ese tipo de procesos de autoevaluación. Nada más que, pues, ahí yo les recomiendo que esté muy apegado a ese tipo de nivel de desempeño que estamos esperando. ¿Por qué? Porque si yo nada más me quedo aquí y le pregunto, año de la independencia, ¿quiénes fueron los héroes? La bandera era de un color X en el año tal y en el año tal era del color. Bueno, pues si el alumno piensa y saca muy buena calificación en esta autoevaluación, pero resulta que en el examen le voy a poner preguntas de comprensión y de análisis, pues va a decir, entonces, ¿de qué me sirve la autoevaluación? No me está enfrentando a justamente los niveles de desempeño que el profesor está esperando. Me está dando, ¿verdad? De repente así como muy suavecitas las preguntas y no tiene mucho que ver con lo que realmente me está evaluando después. Entonces ahí nada más esas consideraciones hay que tener cuando decidimos hacer ese tipo de autoevaluación. ¿Sí? ¿Se entendió? Excelente, anotado. Okay. Muchas gracias. Eso sería. Muy bien. Bueno, pues entonces les decía que esta es, a ver un ratito voy a cerrar aquí. Esta es una charla, pero que tiene ejercicios, como ya se habrán dado cuenta. Perdón, ahí me sale lo maestra. Para mí no es solamente, como decimos por aquí, a veces no vengo a calentar el asiento nada más, vengo a trabajar. Y la verdad es que también la experiencia me ha dicho que cuando no ponemos manos a la obra, cuando nos quedamos solamente con las ideas, sí, se genera un proceso de reflexión bien interesante, pero no actuamos. Y aquí en evaluación, de verdad se los digo por experiencia, si no nos equivocamos, si no arrastramos el lápiz, si no hacemos algún tipo de propuesta y siempre nos quedamos con miedo de que, ay, no, mejor otro día, la verdad es que no avanzamos. Entonces, mi propuesta para ustedes es la siguiente y vamos entonces ya al punto 4. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué va a pasar ahora que yo les voy a decir que es turno de ustedes de trabajar? Ahí les voy. Muy bien, vámonos al punto 4. Entonces, desde el principio de la charla les decía, vamos a tener dos opciones en este pequeñito momento para, pues, hacer nuestros pininos si no tenían la experiencia previa de hacer procesos de autoevaluación. Pues vamos haciendo pininos con dos posibles instrumentos. O hacemos un cuestionario o hacemos una rúbrica. Ahora, nadie está diciendo que ahorita tiene que ser el cuestionario perfecto y la rúbrica perfecta, porque estos procesos se van construyendo con el tiempo. Lo importante es empezar, ¿sí? Entonces,
¿Qué es lo que yo les voy a pedir ahorita? ¿Ok? Que ustedes ya vayan pensando. ¿Qué me gustó más? Y sobre todo, ¿qué veo útil para mi curso? Empezar con un cuestionario para ver, ya sea cuánto aprendieron o la parte de estrategias metacognitivas, o qué tan claras tienen sus metas, qué tan claros son los procesos, cómo están realizando el monitoreo y el seguimiento de su aprendizaje. Eso es lo que me interesa. A eso yo creo que es más valioso, o me interesa la parte de contenido, ¿no? ¿Qué tanto están aprendiendo del tema 1, 2, 3? ¿Están llegando a los niveles de desempeño que estoy esperando? ¿Cómo puede mejorar el alumno sus estrategias de estudio? Entonces, tenemos como dos horizontes. Les decía, si los dos horizontes les gusta, perfecto, luego los van a poder combinar, pero para efectos de este ejercicio, quédense con uno de ellos, ¿ok? Entonces, podemos hacerlo como un cuestionario o podemos hacerlo como una rúbrica. Vamos con el cuestionario primero. Entonces, ¿qué estamos esperando para efectos de estos siguientes 20, 25 minutos que ustedes puedan hacer y compartirnos? Aquí en el diseño del cuestionario yo les diría que antes de nada hay que hacerse estas 3 preguntas, ¿ok? Primero, ¿qué competencias están desarrollando tus estudiantes? ¿Qué es lo que requieren reflexionar al respecto? Ahorita en el chat también vamos a compartir el ejemplo que les decía de la rúbrica que diseñé para mis estudiantes, que si se acuerdan, empieza con las competencias y subcompetencias. Entonces, ese es el foco, ¿no? O sea, queremos llegar a esto. Para llegar a esto, pues hay niveles de desempeño y en cada una te voy preguntando. Entonces, ese sería el primer punto. El segundo, ¿qué es lo esencial del proceso de aprendizaje en tu curso? ¿Qué cosas van a aprender de tu clase que les servirá para la vida futura profesional? Porque esa también es otra cosa que hay que ir viendo, ¿no? Si mi competencia dice que será capaz de analizar el entorno utilizando una serie de datos matemáticos y estadísticos, bueno, es porque estoy formando un profesional que va a usar eso para su vida futura, para su primer trabajo o su trabajo a lo largo de la vida. Bueno, entonces ahí pues, ¿qué es lo esencial? Para no irnos por las ramas. Que la autoevaluación sea algo preciso, no tan largo, porque de luego nos perdemos en todo el detalle, sino qué es lo esencial que yo tendría que preguntarle con respecto a eso. Y qué aspectos cognitivos y metacognitivos sería importante integrar en este cuestionario. Si respondemos estas 3 primeras preguntas, creo que tenemos suficiente orientación para poder plantear, pues, las afirmaciones o las preguntas que determinen este cuestionario. ¿Ok? Bien, entonces, los que estén animados por cuestionario, ahorita le pueden dar de repente un imprimir pantalla, un print screen, ¿ok? Pero también ahorita en el chat les vamos a poner pues, los accesos a la presentación y también algunos formatos que vamos a ver después, ¿ok? Bueno, pero si alguien dice, yo voy a hacer un cuestionario, entonces yo les recomiendo que haga ahorita un print screen y que ya lo tenga a la mano. Bien. Si te inclinas por hacer la rúbrica, porque se te da, porque se te hace útil, ¿verdad? Porque realmente pues es algo que tú ves muy factible que puedas aplicar en tu clase. Hay un formato que preparé y que ahorita lo van a poner en el chat. A ver, no sé si lo pasé en el Word, no estoy muy segura, Daniela, Olga, si no también aquí yo lo puedo copiar. Ya la compartimos, sí. Muy bien, gracias, gracias. Entonces, si tu decisión es hacer una rúbrica, yo te aconsejo que descargues ese formato que preparé, porque en ese formato, y ahorita lo voy a abrir aquí, ese formato lo que te va a permitir es diseñar la rúbrica, ¿ok? Pero antes, por supuesto, tener muy claro para el alumno algunas consignas, y eso tiene que ver con esa parte de ética y también con esa parte de precisión. Yo les diría que si va a ser la primera experiencia para los estudiantes, algunos pues nunca se han autoevaluado, muy poco, primero, pues comunicarles qué significa autoevaluarme, por qué voy a hacer una autoevaluación en mi curso. ¿Estos resultados son para mí o los voy a socializar con el profesor o con los compañeros? ¿Estos resultados tendrán alguna relación con mi calificación?
Creo que sí, somos claros en estas 4 preguntas con los estudiantes, podemos tener un ejercicio bastante sano, ¿no? Y sobre todo, pues, que vayamos a cumplir con ellos, ¿ok? Y luego de eso, entonces ya presentar la rúbrica, puede ser con competencias, con aprendizajes clave, con lo que ustedes manejen en este lado de aquí, ¿ok? Y tener pues estos niveles de desempeño, y para eso aquí abajo les puse una pequeña ayuda de, bueno, si voy a usar verbos, ¿verdad? En cada uno de esos niveles según la competencia de lo que me exige, pues aquí tienen algunos verbos por cada uno de los niveles que podrían clarificar qué es lo que están esperando de los estudiantes en su desempeño, ¿ok? Y también aquí, pues si es de su agrado, digo, a mí me funcionó, se los comparto, tener un espacio para que hagan una pequeña reflexión personal con respecto a esto que están haciendo. Entonces, si lo descargan, esto es editable totalmente, ustedes pueden ahí hacer precisiones. Cuando están estas preguntas, ustedes tienen que hacer la respuesta. En este caso, autoevaluarte significa esto. La autoevaluación la vas a hacer así. Los resultados son para ti, los resultados los voy a ver contigo, los resultados los puedes compartir con otro amigo para discutir, o, bueno, cuál va a ser ahí el tratamiento, y también si va a haber alguna repercusión en la calificación o no. Bueno, entonces, esas son pues algunas decisiones que podríamos ir tomando antes de diseñar la rúbrica. Otra vez, y para no generar angustias, maestros, maestras, no estoy esperando que ahorita a las 11:45 ya esté listo todo, no. Para nosotros más bien es muy importante, para todos los que nos dedicamos a este tema de evaluación, es, les digo, ir construyendo poco a poco ese interés, irle perdiendo el miedo a este entrarle, ¿verdad?, a la evaluación con este tipo de herramientas, e ir cada quien pues diseñándolas, ¿no? Conforme a nuestras necesidades. Entonces, sea que decidieron cuestionario, sea que decidieron rúbrica, vamos a trabajar ahorita, son 11:33, les vamos a dar 25 minutitos, y luego de eso, algunos voluntarios o algunos que quiero, si no hay manos levantadas, ya saben que yo llamo, ¿ok? Para que nos compartan sus avances. Muy bien, pues ya pasaron los minutos y espero que muchos de ustedes hayan avanzado en esa reflexión, en ese ejercicio. Entonces vamos a ya ir pues compartiendo y luego cerrando a nuestro taller. Bueno, entonces como les había comentado, la dinámica es acuérdense que no tiene que estar terminado, ni mucho menos, pero si alguien quisiera compartir, pues cómo le fue con el ejercicio, qué dudas también quedaron, les agradecería que en los siguientes momentos levanten la mano. Muy bien, ya tenemos una voluntaria por aquí, Jansin. En un momento le doy la palabra. Hola, Hola, Jansin. hola, muchas gracias. Bueno, qué bueno que te escuchamos muy bien. Voy a dejar de compartir para que tú nos puedas también, si tú deseo compartir tus avances, o bueno, que nos quedamos por platicar. Jansin, y bueno, vamos a ver la palabra Jansin en lo que esperamos algún otro voluntario. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, Jansin. Bueno, a ver, primero coméntanos qué decidiste, irte por la rúbrica o irte por el cuestionario y por qué. Bueno, aquí se los estoy compartiendo. Muy bien. Bueno, yo trabajo en el programa de producción de material didáctico escrito. Ajá. Propiamente lo que hacemos son materiales como los libros, por ejemplo, de las asignaturas, en conjunto con los profesores. Okay. Entonces, yo quise hacer como un cuestionario que podríamos meter en las unidades didácticas. Específicamente, pues, tomé como ejemplo los objetivos específicos de una asignatura de matemática. Ok. Pero entonces, bueno, aquí están lo que escribí, ¿verdad? Entonces dice, cuestionario de autoevaluación de los procesos metacognitivos sobre los contenidos de este capítulo. La idea sería incluir uno de estos en cada capítulo para que la persona reflexione sobre su proceso de aprendizaje. Okay. Entonces,
como introducción, autoevaluar su proceso metacognitivo, no sé si está muy bien, pero bueno, ¿verdad? Más o menos, implica reflexionar sobre su capacidad de autorregular su proceso de aprendizaje. Tal vez hay personas que no les decimos autorregular que hay igual de perdidos, ¿verdad? Entonces, esto significa reconocer y analizar qué ha aprendido, cómo lo aprendió y en qué puede mejorar para alcanzar los objetivos de aprendizaje del capítulo. Los resultados de este cuestionario les serán útiles para mejorar sus destrezas como aprendiz, pero también se espera que ayuden a optimizar los materiales y las actividades de la asignatura. Les solicitamos responder con completa honestidad. Yo estaba pensando no solo incluir esto en el capítulo, sino también hacer una liga, digamos, y si esto fuera en línea, nosotros podríamos tener acceso a estos resultados y nos ayudarían a saber en qué las personas tuvieron mayores dificultades y por eso podríamos mejorar pues lo que se explicó en ese capítulo, los ejemplos o demás. Entonces, 1, reconozco cuál es el objetivo general de este capítulo. 2, cuáles objetivos específicos de aprendizaje alcancé, y aquí están los objetivos específicos de ese capítulo y que la persona diga sí o no. Luego, qué dificultades tuve para no alcanzar los objetivos de aprendizaje que no seleccioné. Leí con atención la teoría de cada apartado, analicé los ejemplos desarrollados, comprendí cada paso de los ejemplos desarrollados. En el libro viene cada ejercicio se resuelve paso a paso y a la par de la parte matemática, por así decirlo, viene descrito en qué consiste cada paso. Entonces, se esperaría que la persona pues vaya siguiendo paso a paso cada ejercicio, ¿verdad? Entonces, esto también nos permitiría a nosotros saber si la gente está haciendo lo que se espera que debería hacer con los ejercicios y ejemplos que incluimos en el libro. Comprendí cada paso de los ejemplos desarrollados. ¿Qué hice cuando no comprendí algún paso de los ejemplos desarrollados? Planteé una pregunta al profesor del curso, le pregunté a algún compañero o compañera, volví a revisar la teoría, busqué ayuda en internet sobre ejemplos relacionados o me salté ese ejemplo y continué con el siguiente. Y finalmente, ¿qué puedo hacer para alcanzar los objetivos de aprendizaje específicos que no he logrado todavía? Muy bien. Pues hasta ahí me dio tiempo, todavía estaba como pensando, pero... Ya, sí, no, excelente. Mira, algunas recomendaciones. Ahí al principio creo que está interesante. Si quieres, dale para arriba. Gracias. Eso. Yo creo que está muy interesante que les des una definición. En este caso, yo te diría que mejor sea como autoevaluar es un proceso. Ay, gracias por tu cámara. Es un proceso reflexivo. Creo que si fuera metacognitivo, fuera más del otro lado de lo que vimos, si tiene específicas sus metas, si está haciendo un monitoreo de exactamente de la precisión, de los procesos. Yo creo que más bien tú te enfocaste en autoevaluar esta parte de cómo vas apropiándote de esos conocimientos, ¿no? Entonces, bueno, nada más ahí como encuadrar bien esa definición para que el estudiante le quede muy claro. Y luego dijiste algo bien interesante. Ustedes pueden usar estos datos para mejorar. Entonces también, al igual que lo vimos en el cuestionario, no sé si se acuerdan que hay como uno que dice, yo estoy de acuerdo en que esta información se use sí o no. Entonces, también darle esa opción al estudiante, si lo voy a responder, pero sí quiero que mi información se use para esto o no, siempre respetando el anonimato, ¿verdad? La confidencialidad. Entonces, es importante cumplir con esa parte ética. Y me parece muy bien que tengas estos alcances de tener ahí algunos objetivos específicos. Quizá yo te diría, bueno, hay que tomar la decisión si nada más es un sí o un no, o tal vez se puede poner alguna escala Likert de decir totalmente o no totalmente en algún punto específico, también eso podría ser otra opción con un poquito más de flexibilidad y que también a ustedes les permita tener esa información, ¿no? Para que sea útil. Y bueno, como dijimos desde un principio, Yassin, o sea, lo importante aquí, ¿verdad? Es aventarse, como se dice. Ya te aventaste, ya empezaste, por supuesto, lo vas a ver tú, lo va a ver otro compañero. Es un proceso de construcción, diseño y rediseño interesantísimo, pero también
hay que también poner un punto final en la planeación, porque si uno se espera tener el diseño del instrumento mejor del mundo, nunca va a suceder. Entonces, con lo que se tiene, con lo básico que se tiene, yo creo que es bueno también que un alumno lo lea para ver si el lenguaje está bastante claro. Y ya cuando tengas esas opiniones, empieza a lanzarlo y empieza a ver también, hay que dimensionar también, maestros, lo que significa hacer esa minería de datos, lo que significa construir esa base de datos para que podamos también optimizar, porque a veces nos llenamos de información que luego no podemos procesar o decimos, bueno, ya lo tengo ahí, pero ¿y ahora qué hago? No tengo ni 20 minutos para verlo, ¿no? Entonces, también ir regulando esa parte y decir, bueno, me interesa todo esto, pero me voy a centrar en estas 2, 3 columnas de información para poder generar ese proceso de metaevaluación y mejora, ¿no? Entonces, bueno, felicidades, Yacine, muy, muy buen ejercicio y espero que continúes haciendo. Vamos a darle la palabra ahora a, está por aquí, M. Solano. No, no tengo tu nombre completo, tengo tu correo, perdóname si no te nombro bien. Pero ahorita que abras tu micrófono nos dices tu nombre completo. M. Solano. Sí estoy viendo bien, ¿verdad? Sí, está viendo bien. Muy bien. Entonces, estamos esperando que M. Solano abra su micrófono. O Ay, no sé perdón, si vamos no por lo chat. encontraba, disculpe. Ah, ok. Muy bien. ¿Cuál es tu Ya, nombre? primero, me disculpo, mi nombre es Marilyn Solano. Mari, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, también. Eh, Primero, yo me quedé un poquillo atrás porque yo creí que había que llenar otro cuestionario que lo habíamos visto en un principio, pero bueno, por ahí me fui, pero la cuestión es que hice prácticamente casi que los dos, ¿verdad? Pero entonces como para poder, no sé si tengo que compartir o simplemente Sí, les leo. como tú quieras, si te sientes, pues cómoda de compartir o platicarnos. Pues sí, no, bueno, yo cualquiera de las dos. Aquí entonces indica, bueno, sí me gustaría compartir, ¿sabes por qué? Porque yo como le dije que me equivoqué, no era como precisamente, vamos a ver, para ver, es que no era exactamente como lo que compartir. ¿Ves? Aquí dice rúbrica para la evaluación Muy bien. de mi desempeño. Ajá. Entonces, yo empecé a llenar esto. Ok. Entonces, no sé si fui, que yo me equivoqué o qué. Bueno, a ver, cuéntame, ese ejercicio, el primero de las preguntas y respuestas es bien interesante. A Bueno, ver, vale. cuéntanos, ¿cómo te fue con eso? Ajá, acá dice, ¿qué significa autoevaluar? Es un procedimiento que sirve de medio para que el ser humano sea capaz de identificarse, para expresar la consideración que se tiene de sí mismo, considerando la experiencia que se tenga en el campo adecuado, el proceso académico que alcance el mismo y sobre el cual estará desarrollando al momento y en cumplimiento con los reglamentos legales. Por ejemplo, ser colegiado y miembro activo del colegio profesional al que corresponda. Todo ello con el fin de desarrollar mejores competencias. Muy bien. La parte segunda, porque haré una autoevaluación por la relevancia que tienen los beneficios que trae consigo para esta estrategia, dado que realizándolo será medio para que la persona estudiante o educando tenga un autoconocimiento verdadero, tenga un autoconocimiento, verdadero conocimiento de su progreso individual académico y de su experiencia para que así pueda tomar conciencia del mismo en todo lo relativo a su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en la parte tercera, dice, estos resultados son solo para mí o los socializaré con el profesor o compañeros. Los resultados son para uno, los resultados nos harán reflexionar sobre uno mismo, pero desde luego que hay que socializarlos, tropicalizarlos, de todo, saber qué posición académica me encuentro y cuánta experiencia he obtenido para aplicarlo. Claro que sí, que
compartirlo, ¿verdad? Con los demás mediante habilidades blandas, competencias adquiridas, etcétera. En estudios realizados, estos resultados tendrán alguna relación con la calificación que se obtenga en el curso, pues muchas veces sí, en otras veces no es tan necesario, muchas veces como realmente para el beneficio y la experiencia que vayamos adquiriendo para dar un mejor trabajo, un mejor resultado. Entonces, no la había escrito por eso. Ok. Sí, es un proceso reflexivo interesante que hay que hacer primero uno, justificar bien, ¿no? ¿Por qué sí, por qué no? ¿En qué momentos? Como dices, bueno, esa es una reflexión que se tienen que llevar. Y ¿por qué no? De repente también probar, de repente, a ver, ahora sí lo voy a integrar, ahora no, a ver qué pasó, qué resultó, dónde me funcionó mejor, ¿no? Claro. Y vamos cambiando ese sistema de creencias justamente. Sí. Y segundo, aquí donde dice el alcance, un diseño preliminar, lo que hice, yo creo que fue darle seguida a ese mismo. Fue, así. No, no fue en esto donde respondí, perdón. No te puedes. Es que sí me equivoqué en esa parte. O si no, simplemente se los leo. No se está compartiendo nada, ¿verdad? No. Pero bueno, nada más para entender, María, entonces, ¿te fuiste por el cuestionario o te fuiste por la rúbrica? No, pues fui por el cuestionario. Ok, muy bien. Sí, y entonces lo que no recuerdo fue dónde porque lo descargué en Word. Entonces, no, ese fue el que descargué en Word. Y sí estaba haciendo el otro, pero bueno, no importa. De igual manera, lo único que puedo hacer es tal vez leerlo, porque yo creo que no lo traje no me dio tiempo. No te preocupes. Pero creo que ya hiciste un primer pasito que es, porque esa definición, aunque se la vas a compartir a tus alumnos, primero es una definición para uno, ¿eh? O sea, porque tú ahorita con ese proceso, primero, insisto con este tema, profesores, profesoras, primero tenemos que reconfigurar nuestro sistema de creencias con esto, realmente ponernos en el espejo, esas voces que tenemos sobre la autoevaluación, cuáles están bien, cuáles están confusas. Y creo que este ejercicio, el primero, decirle a los alumnos por qué, es un por qué para nosotros primero y luego para ellos. Entonces, creo, Mari, que esta primera parte que nos mostraste está muy valiosa. Si no puedes mostrarnos lo segundo, no te preocupes, pero creo que ya avanzaste un pasito. Nada más te pido que no lo dejes ahí, que sigas, por favor. Sí, claro. No, nada más aquí decía que competencias están desarrollando tus estudiantes y que requieren reflexionar al respecto. Creo que sí iba por ahí, ¿verdad? Yo me fui más que todo por las habilidades blandas, pero tenía un escrito, pero escribir es que no sé qué lo hice. Entonces, el trabajo en equipo para un mejor desempeño y el entorno laboral, asimismo resolver problemas que tengan que ameriten ser resolvidos, ser resueltos, perdón, de una manera asertiva y que necesiten colaboración de todos, porque así es como se logra un éxito en las diferentes labores trabajando en equipo. El profesional es quien debe de fortalecer esa área, ¿verdad? Uno como maestro o profesora, debe de tener con mucho tacto esas habilidades, aplicarlas porque dependemos de diferentes, de muy comunes estudiantes, ¿verdad? No siempre nos va a pasar uno mismo con otro, entonces es importante como determinar eso, ¿verdad? Que siempre que vamos a llegar y nos vamos a topar con ciertos límites que tenemos que irlos relacionando y resolviendo con los demás.
Entonces voy a dejarle la oportunidad o a alguien más que quiera compartir, porque ya lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues ya sí, ya es como un poco más amplio, entonces si no me extiendo demasiado. Gracias. No, muchas gracias, Mari, por todas tus reflexiones, por compartir, por animarte a levantar la mano, a hablar aquí con los compañeros. Y como le dije a Mari, se los digo a todos, pues anímense a continuar. Ya para el próximo ciclo escolar, si de repente ahorita ya están a la mitad o están por terminar el año, bueno, pues ya visualicen que en su clase pueden tener algún elemento. Primero dense la oportunidad a ustedes, ¿verdad? Y luego vean pues todos los procesos tan interesantes que suceden con la autoevaluación. Bien, pues vamos cerrando ya porque ya nos pasamos de la hora 15 minutos y imagino que ustedes también tienen muchas cosas que hacer, pero ya nada más para el cierre, me gustaría mucho ya nada más compartir estas últimas ideas. A ver, espérenme, ahí vamos. Ok. Y ya para el cierre, bueno, pues creo que todos estamos en la capacidad de respondernos si ese sistema de creencias que tenemos sobre la autoevaluación hoy, a ese sistema se integraron algunos beneficios que puede traer este proceso. También, ¿qué aspectos adicionales al aprendizaje se ven influenciados con este ejercicio? De repente alguien dijo, no, es que no solamente es el contenido, no solamente es lo metacognitivo, también de repente tocamos un poquito los aspectos de motivación, tocamos un poquito los aspectos de la identidad de cada quien, vamos reforzando, inclusive algunos podrían decir hasta el amor propio se puede fortalecer. Bueno, ¿por qué no? Porque estamos justamente haciendo este ejercicio de pues conocernos también a nosotros como aprendices y también pues como personas, ¿no? Y si existe algún riesgo al conducir la autoevaluación y nos tenemos identificados, bueno, creo que todos identificamos este riesgo de no ser sinceros porque se atraviesa una calificación o algo extrínseco, algún premio, algún tipo de situación, o de repente, pues, o la no sinceridad, ¿no? Que puede traer, pues, de repente, si vamos a usar esta información para mejoras de nuestra didáctica o de nuestros materiales, pues que no sean sinceros, de repente nos va a hacer que tomemos decisiones no tan acertadas, ¿no? Entonces, pero por favor, que eso no nos impida hacer esos ejercicios. Poco a poco, la cultura de la autoevaluación se tiene que ir reforzando y espero que, pues esto, yo sé que eso fue muy breve, pero espero que esto haya hecho un poquitito la diferencia en ese sistema de creencias y que se pueda, pues, empezar a trabajar, ¿sí? Aquí también en la presentación les dejo algunas referencias. Como les decía, se ha escrito muchísimo sobre autoevaluación, no necesariamente en América Latina, pero pues esta parte teórica de investigación, datos empíricos sobre la autoevaluación están pues bastante buenos, reveladores, y creo que pues nos pueden ayudar a profundizar en el tema. No sin antes agradecerles muchísimo la invitación, su apoyo. Espero que sea pues una de muchas charlas. Espero que en el 2023 tenga oportunidad de seguir con esta excelente comunidad educativa, apoyándonos en el proceso y hablando de estos temas pues súper interesantes, ¿no? Muchas gracias. Las gracias a usted, doña Caterina. Definitivamente nos deja muchos aprendizajes, muchos retos. Acá las personas en el chat nos están compartiendo también el agradecimiento y lo relevante, motivante de esta conferencia. Y hago eco pues también de las palabras de un compañero que nos decía que es muy necesario aplicar estos ejercicios con los estudiantes para reflexionar y madurar en el compromiso en los procesos educativos. Entonces, de verdad, agradecerle muchísimo por estas 2 horas y un poquito que estuvo compartiendo con nosotros. Y totalmente seguros desde el CCED y la Vicerrectoría Académica que ha calado muchísimo lo que ha compartido hoy y que será puesto en práctica. Muchísimas gracias nuevamente y bueno, invitados también de una vez e invitadas a acompañarnos el próximo año, que seguiremos trabajando sobre el tema. Muchísimas gracias. Buenas tardes.